Mi nombre es Osvaldo Ruiz, soy reportero gráfico. En la época de Cordobazo, yo trabajaba y estudiaba, trabajaba en los principios, digamos, estaba como aspirante fotógrafo y estudiaba en el Colegio Nacional de Anfunes, que la chacra que le decía. O sea, era muy jovencito prácticamente, no había cumplido los 18 años siquiera. Y mi tío y mi padre trabajaban en el diario. Mi padre era el jefe de fotografía y mi tío me encaminó en la fotografía porque mi padre no quería saber absolutamente nada de eso. Entonces me encaminó mi tío y bueno, entré al diario, digamos, para aprender y en esa época eran todas las empresas, tenías un periodo de aprendizaje prácticamente de 2 años, 2 años y medio, ¿no es cierto? Que te lo daban los mismos reporteros gráficos que ya estaban hechos. Bueno, para el día del Cordobazo me acuerdo que salimos con mi padre prácticamente a la madrugada, a las 6 de la mañana, para irnos al diario. Llegamos, desayunamos ahí mismo en la sección fotografía y empezamos a preparar el material sensible para cargar rollos y todo eso para empezar a trabajar. Nosotros ya había conocimiento de que iba a pasar algo grave, aunque ya venía un proceso, ¿no es cierto?, de escaramuzas duras, tomas de fábrica, o sea, ya había un caldo de cultivo, ¿no es cierto?, bastante acentuado. Pero ese día, si bien se había anunciado un paro, ¿no es cierto?, más, sabíamos de que al ser un paro activo ya podía ser un poquito más grave. Como eso mi padre esperó a que empezaran a llegar los otros compañeros para designar más o menos las tareas y los lugares donde iba a ir cada uno, sobre todo a las salidas de las fábricas, ¿no es cierto? Y por supuesto, como yo era el más chico, trataron de enviarme a un lugar donde no hubiera donde no fuera tan peligroso, ¿no es cierto? Y me designaron la parte, digamos, donde estaba la CGT antes, que estaba al lado de lo que es el Banco Social, ¿no es cierto? Y tenía que cubrir la parte de la CGT, de lo que eran las facultades, por el movimiento de los estudiantados, ¿no es cierto? Y la entrada, digamos, de Vélez Sarsfield, que era por donde se suponía que iba a ingresar a las manifestaciones, sobre todo de Ica Renault, ¿no es cierto? Bueno, entonces, como eso de las más o menos 10 de la mañana, yo me encamino hacia ahí, voy caminando, porque el diario estaba ahí en 9 de julio 241, o sea que estaba cerca, y me coloco, o sea, me paro en la esquina donde ahora es la Facultad de Lengua, ¿no es cierto?, al frente de la Facultad de Lengua, como para tener una visión de la CGT, que por supuesto había caballería, parecía que había un ejército ahí para que no se arrimara, porque en realidad la consigna de los manifestantes era llegar a la CGT para poder realizar ahí un acto, el acto central, y que iban a llegar como fuera, ¿no es cierto? Entonces yo, más o menos como tenía una buena visión ahí, podía ver también para el lado del rectorado, para el lado de la facultad, ¿no es cierto?, ver todo el movimiento. Cuando estaba parado ahí veo de que viene un grupo de colegas caminando y van hacia Vélez Sarsfield, para arriba, hacia la plaza Vélez Sarsfield. Entonces yo lo sigo, ¿no es cierto? Cuando llegamos ahí, bueno, uno de ellos creo que era Echenique, ¿no es cierto?, el negro Echenique, que era el que yo más o menos tenía, porque como yo era nuevito, o sea, los conocía, digamos, pero no tenía mucho contacto con ellos, en esa época todavía, ¿no es cierto?
Cuando estuvimos ahí charlando un rato y más o menos habrán pasado, qué sé yo, una hora y pico, y sentimos un estampido, ¿no es cierto?, de la parte de Vélez Arfiel arriba. Nosotros estábamos de la vereda prácticamente donde es el arzobispado ahora, o sea, al frente del arzobispado, porque hay que recordar que la plaza Vélez Arfiel no era como es ahora, era una plaza, era circular, ¿no es cierto? De un lado estaba el patio Olmos, del otro lado estaba el arzobispado, ¿no es cierto? Y del otro lado había unas edificaciones, ¿no es cierto?, que daban para allá, para el Boulevard San Juan, ¿no es cierto? Cuando escuchamos ese tipo como de explosión, ¿no es cierto?, que fue como si se rompiera algo, salimos corriendo para allá y vemos que venían marcha atrás, carros de asalto disparando gases lacrimógenos. Y atrás nuestro pasó la caballería, ¿no es cierto?, pasó el escuadrón que prácticamente nos llevó por delante. Cuando llegamos prácticamente pasando a la mitad de los obispados, casi llegando a la calle San Luis, ahí es donde vemos nosotros que era una columna bastante numerosa de gente que salía de los costados, digamos, de la parte de Nueva Córdoba, no venía de Vélez Arfiel, sino que salía. Yo te estoy diciendo ahora lo que estoy viendo, lo que estaba viendo en ese momento, hacía lo que se me está reflejando en la mente, ¿no es cierto? Y después te voy a explicar por qué salían de ahí. Vimos que salían, eran como si salieran hormigas prácticamente, y la policía reprimiendo, y la caballería ya llega en ese momento y empieza, saca las pistolas y empieza a reprimir con balas. Nosotros corremos, nos guarecemos sobre el frente prácticamente, que ahora es más o menos donde está UTA, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Está Hulton, digamos, en este momento, más o menos. Nos guarecemos ahí y tratamos de llegar por donde se mete la manifestación, que la manifestación dobla por la calle San Luis, ¿no es cierto?, más o menos, hacia la Cañada. Yo en ese momento ya no sabía dónde estaban los colegas míos, o sea, yo me mezclo entre ellos, lo mejor yo me mezclo entre ellos con la facilidad de que como era jovencito no se reparan en mí. Entonces yo iba entre medio de ellos y ahí ya empiezan a hacer barricada, llegan a la Cañada, empiezan a hacer barricada con madera, con lo que encontraban, y una parte sigue derecho y la otra dobla hacia el Boulevard San Juan. Yo la sigo a esa manifestación que dobla hasta por Boulevard, hacia Boulevard San Juan, que iban sobre la otra mano de la Cañada, no de sino de la otra mano, donde había, yo me acuerdo que me guarezco, me parapeto en una paredcita ahí que había del sindicato de los petroleros, creo que estaba en ese momento. Ahí había como un club social que está entre media cuadra antes de llegar a Boulevard San Juan, más o menos. Y nosotros, y lo que yo veía es que del otro lado, o sea, del lado del Boulevard, ¿no es cierto?, o prácticamente de la calle Belgrano, había carros de asalto que disparaban y tiraban de todo, ¿viste? Y los manifestantes le tiraban de todo ellos. Hasta que llegamos al Boulevard San Juan, y ahí es donde hacen las primeras barricadas grandes, ¿viste? Que la hacen ya con los carteles que estaban, ¿viste? Esos carteles enormes que estaban colgados, con palos, para como ya medio que estaba en construcción, había muchas construcciones ahí en Boulevard San Juan, así que tenían material para barricada, pero para hacer cualquier cosa. Sigo por ahí sigue los refriegos. Lo que yo te estoy contando se va produciendo, ¿no es cierto?, prácticamente vertiginosamente. Yo te lo estoy contando así más o menos de lo que yo más o menos me puedo acordar, ¿no es cierto? La manifestación, hay un choque con la policía, ¿no es cierto? No digamos cuerpo a cuerpo, pero sí bastante grave con la Guardia de Infantería, ¿no es cierto? La manifestación sigue o sea, todo ese grueso sigue por Boulevard San Juan, y otro grupo baja
calle Bolívar, ya van bajando, o sea, los que ellos querían eran ingresar a Casco Chico, ¿me entiendes? Entonces bajan, y yo bajo con ellos para el lado de Tribunales, más o menos por la calle Bolívar. En la calle Bolívar veo que viene, ahí es donde yo veo de que viene la caballería subiendo y disparando también balas. Yo calculo que ahí en una de esos efectivos es donde le pega Mena. Yo no estuve donde le pega Mena porque yo ya estaba más abajo. A Mena lo balean prácticamente en la calle Corro y San Juan. Yo estaba mucho más abajo. Pero al llegar prácticamente a lo que es el Paseo Sobremonte, me lo encuentro ya mi padre, que no sé cómo hizo, pero él había ido a hacer la salida de Fiat. ¿Viste? No sé cómo llegó ahí, lo veo, me grita, me doy vuelta, yo estaba parapetado en uno de esos eucaliptos que había ahí, y me dice: Osvaldo, tenés cuidado que están tirando balas, ¿viste? Ahí converso con él, no sé qué es lo que le decimos, porque además estábamos bastante nerviosos, ¿no es cierto? Y mi padre se fija hacia el centro y ve que hay una columna de humo enorme, como para el lado de la facultad. No se sabía qué es lo que era. Entonces mi padre me dice que me fuera para allá, que me dirigiera hacia allá corriendo para ver qué era eso, qué es lo que estaban quemando, porque eso era ya prácticamente en la zona céntrica. Y mi padre me dice: yo lo sigo ellos, me voy con ellos para donde fue, que ellos ya iban como quien iban para la Plaza Colón, ¿no es cierto? Ya más o menos iban tomando esa dirección, ¿viste? Llego a donde era la columna y era la Casa Colorada, al frente del Museo Sobremonte, ¿viste? Que estaba, en esa época estaba la Casa Colorada, que ya estaba en llamas, ya prácticamente era una hoguera eso. Entonces hago las fotos ahí, que ahí medio que ya ahí es cuando se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que les estaba sacando fotos, y medio que tuve un problema ahí, que yo me acuerdo que uno de los estudiantes se me vino encima y hubo otro de los obreros que me dice: no, ¿cómo le vas a hacer? Como era así un chico, me dice, ¿viste? Y aparte está trabajando, déjalo que trabaje, dice, y no me hicieron nada, ¿no es cierto? Entonces bajo yo después hasta la avenida Colón, y de ahí agarro Olmos, que sería, y ahí agarro ya para ver si me juntaba con mi padre por la avenida Colón. Ya empiezo a caminar, ¿no es cierto?, de derecho, ya como quien va para la Plaza Colón. Y bueno, ya ahí uno ya empieza a sacar una cosa, sacar otra, porque ya directamente ya rebasaba todo. O sea, yo había cubierto antes, como te digo, escaramuzas, ya había estado en ¿cómo se llama?, en disturbios, pero eso ya uno lo superaba, ¿no es cierto? Y sobre todo a mí en esa edad, ¿viste? O sea, ya no tenía nada, ya estaba tomando un cariz bastante feo. De todas formas, no tenía temor, nada, porque uno cuando está trabajando en una de esas, la adrenalina, ¿viste? No te deja tener miedo, estás pensando en lo que, aparte las imágenes se iban sucediendo tan vertiginosamente, que uno no tenía tiempo de pensar, lo único que quería era llegar a los lugares para poder hacer las cosas. Y bueno, cuando llegué, lo encontré a mi padre, que ya había hecho las fotografías de los Citroën, ¿viste? Y yo también hice fotos ahí, pero mi padre ya había estado en el momento de que se había producido eso. Yo ya lo estaba haciendo, yo estaba reforzando, porque en realidad mi trabajo, aparte del diario, yo más que todo estaba para cubrirlos a ellos, para que tuviera material, porque ellos trabajaban para otros, colaboraban para otros medios, trabajaban, por ejemplo, colaboraban con Walter Villar para Crónica, ¿viste? Trabajaban también para UPI, ¿viste? Y yo más o menos yo tenía que hacer ese tipo de material, ¿viste?, para que ellos de ahí sacaran para poder enviar, ¿viste? O sea, ese era, digamos, el por qué yo estaba ahí, ¿viste? Aparte de, por supuesto, trabajar para el diario. Y
Y bueno, llegamos prácticamente hasta la Plaza Colón, que yo vi ahí que prácticamente estaba arrasada, ¿no es cierto? Pero ya me dice mi padre, vos volvete al diario, me dio todo el material, volvete al diario y llévate todos los rollos para que ya fueran procesando por el horario, ¿entiendes? Ya sobre todo porque había que mandar también afuera. Y eso habrán sido como las 2:30, más o menos de la tarde, más o menos, no me acuerdo bien, pero ya era la hora de la siesta. Volví, llevé todo el material, que mi tío me estaba esperando desesperado. Ya había otros muchachos que ya habían llegado, que habían estado en otros lados, ¿no es cierto? Y se estaba procesando, copiamos, me acuerdo que mi padre y mi tío tenían digamos como un motorman que trabajaba con ellos, era aparte del diario, que ese era el que tenía que llevar el material, sobre todo al aeropuerto, o sea, tenía que repartir. Voy a explicar más o menos cómo era el proceso de revelado y digamos, cómo se hacía con el material, porque ahora, por ejemplo, están las máquinas digitales, está el internet, entonces, antes no, antes todo era artesanal, tenías que llegar, revelar el rollo, fijarlo, revelarlo, fijarlo, y a veces secarlo de acuerdo al apuro que había, y si no había que trabajar, una vez que estaba fijado, se lo colocaba con mucho cuidado a la empleadora y se copiaba, se marcaba la fotografía. Mira, aparte que vos ya tenías en la cabeza la fotografía que iba, ya tenías en la cabeza qué es lo que vos ibas a. Ahora se dice editar, en esa época era elegir, ¿viste? Ya tenías más o menos elegida las fotografías, entonces vos ponías el rollo prácticamente húmedo en la empleadora y bueno, y copiabas digamos sobre papel fotográfico, sobre papel sensible, y eso lo revelabas y lo lavabas y lo fijabas de nuevo. Y se secaba en una embrillanteadora que había en esa época, que era una secadora de fotos. ¿Cómo se enviaban las fotografías? Bueno, se enviaban, se enviaban o por avión, por gentileza de avión, digamos las fotos hechas, y si había mucho apuro, directamente mandaba los rollos, no había otra forma, porque el proceso de transmisión de esa época, sobre todo, primero que eran muy pocos las empresas que lo tenían, y después que eran muy precarios. Imagínate que ¿cómo se llama? Se demoraba mucho tiempo porque lo tenías que hacer por medio de código o sea, de blancos y negros, o sea, tenías que ir por pulsaciones, y tenías vos que prácticamente ir adivinando. O sea, estoy hablando de los primeros, que era una máquina así, que tenía que vos cargabas, el que emitía ponía la fotografía como en un rodillo, ¿no es cierto?, largo, y de ahí, por medio de una foto, de una especie como de fotocélula, que se podría llamar ahora, iba corriendo y te iba marcando los blancos y los negros, y eso se iba reproduciendo en el que vos la recibías y vos tenías que cargar en un tambor el papel virgen, cerrar eso, y vos te tenías que poner unos auriculares e ir midiendo, ¿no es cierto?, y graduando los blancos y los negros hasta que la máquina empezaba a transmitir sola, ¿viste? Empezaba a tomar sola. Pero eso podía recibir una bien, otra mal, una bien, otra mal, hasta que vos recibías la que estaba perfecta. O sea, era una cosa muy, muy, muy elemental, digamos. Eso. Entonces, directamente, en casos como en el Cordobazo, ¿no es cierto?, o de catástrofe, y bueno, lo que la mayoría de las veces mandábamos el material virgen, ¿viste? Revelábamos, o sea, ni siquiera revelábamos, rebobinábamos, metíamos en un sobre papel madera, escribíamos ahí, ¿viste?, dónde iba, y bueno, y había que llevarlo al aeropuerto. La mayoría de las veces eso se encargaba gente que nosotros contratamos, ya que tenían moto, ¿viste?, sobre todo que tenían
que tenían motocicletas, ¿viste? Y si no, se las dábamos a los corresponsales, digamos, a los jefes de las corresponsalías que estaban acá en Córdoba, que una era La Razón, la otra Crónica. En el caso que yo te decía recién, por ejemplo, era Walter Villar, que era el corresponsal de Crónica. ¿Viste? Le dábamos directamente el paquete de fotos a él, ¿viste? Y él se encargaba de llevarlo, mandarlo, no sé cómo haría, ¿no es cierto? Ahora también, por ejemplo, yo el Cordobazo lo cubrí con una máquina Voigtlander de lente intercambiable. Yo creo que era la única en esa época que era de acero inoxidable completa. Imagínate lo que pesaba. ¿Viste? El teleobjetivo, el más largo que tenía, o sea, tenía un gran angular 38, un 50 y el teleobjetivo era un 105. Era lo que más daba. Un 105 que era todo de acero inoxidable. No te explico lo que había que hacer para cambiarlo, para intercambiarlo. Además, era de doble manivela. O sea, vos tenías que correr 2 veces la película para poder disparar. Bueno, todo eso lo tenías que hacer en el Cordobazo en segundos. O sea que imagínate lo que era trabajar, la adrenalina que tenía y los nervios, sobre todo para poder lograr. Y además tenía un visor que era como la de los camarógrafos en la bola, que era una cosita redondita así que vos no veías absolutamente. O sea, vos en ese momento estabas adivinando qué es lo que estabas sacando, ¿viste? O sea, si el paradaje de la máquina estaba mal, bueno, chao, se iba todo, ¿no es cierto? Y bueno, así se trabajaba en esa época y esa es mi experiencia, ¿no es cierto? Sobre todo, yo te digo, a lo mejor en la edad que tenía, puede ser de que como uno en esa época es tan irresponsable, ¿viste? Ni siquiera, yo te digo, ni siquiera no estaba nervioso, pero por mi trabajo, para poder lograr mi trabajo, no por lo que sucedía alrededor. Pero yo creo que transpiraba, yo me acuerdo que transpiraba, estaba nervioso, pero por lograr, por lo que tenía que lograr, por no poder fallar, ¿viste? O sea, esa fue mi experiencia para el Cordobazo. Además, bueno, después de eso tuvimos, por supuesto, por el toque de queda, tuvimos que pasar la noche en el diario. A pesar de que a la tarde tuvimos que cubrir, sobre todo, yo anduve más o menos por Pueblo Güemes, que había sido tomado, después por otros lados, por otras periferias, más o menos para poder hacer todavía, ¿viste? Lo que había quedado de toda esta, digamos, los edificios, las cosas quemadas, ¿viste? Seguimos, digamos, haciendo el relleno a la tarde. Por ejemplo, a mi tío le tocó ir cuando entraba el ejército, como a las 5 y pico de la tarde. Y bueno, la jornada terminó cuando fue el toque de queda y nos tuvimos que quedar ya nos tuvimos que quedar encerrados en el diario. Juremos con gloria morir. Y juremos con gloria vivir.